Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Santiago Pérez y hoy les voy a hablar sobre las habilidades sociales del docente. ¿Qué vamos a hacer hoy? Este va a ser un acercamiento teórico sobre la comunicación, especialmente sobre la comunicación pedagógica. Vamos a hablar mucho de teoría, pero voy a intentar enfocarlo en buena parte para que sea evidenciable dentro de sus vidas y sus trabajos como profesores. Bueno, comencemos. ¿Qué son las habilidades sociales para el docente? Son un grupo de habilidades comunicativas que fortalecen el intercambio de información entre el docente y el disciente, es decir, el estudiante. Su objetivo principal es el de facilitar el aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, las habilidades sociales son enteramente comunicativas. Algunos diferirán, pero cuando hablamos de sociedad, hablamos de interacción y por ende de un intercambio de información entre individuos. Sin embargo, aquí estamos hablando de las habilidades sociales para el docente. Es decir, hacemos un gran énfasis en lo importante que es enseñar y lograr un efecto de aprendizaje en nuestros estudiantes. Esas son las habilidades sociales para el docente. Importante aquí, hagamos un preámbulo sobre qué es la comunicación y qué vamos a entender comunicación de ahora en adelante. Bueno, se considera como comunicación a todo acto que repercute en la interacción de individuos. En este caso, como hablamos de comunicación didáctica, en un salón sería el espacio del salón, la cercanía del docente con sus estudiantes, con sus materiales, el orden en el que se ponen las sillas, la cercanía en la que se ponen a los estudiantes, los silencios, la vestimenta, cómo estoy vestido, cómo está mi pelo. Todo esto va a tener un efecto comunicativo en mis lecciones. Entonces, a esto lo vamos a entender como comunicación de ahora en adelante. Hablemos ahora sobre lo teórico. ¿Qué deben tener en cuenta los docentes? Bueno, yo he resumido estas cuatro temáticas que considero son muy importantes para los docentes y son la comunicación verbal y no verbal, la competencia semiótica, la competencia pragmática y la habilidad pedagógica. Bueno, vamos a explicar cada una de esas una por una. La comunicación verbal y no verbal. Bueno, todo acto de comunicación es una emisión de información y una decodificación por parte del que recibe ese mensaje, nuestro receptor de información. Esto involucra que cada cosa que yo digo va a ser interpretada por una persona. A esto se le conoce como el impacto comunicativo. ¿Qué queda de eso que yo hablé? Merrabian ha cuantificado qué queda de eso que yo hablé y nos dice lo siguiente. Aquí les muestro con láser. Pues que del componente verbal nos va a quedar el 7%, lo que yo digo. Y el componente no verbal nos va a quedar el 93%. Como lo dije, con qué intonación lo dije, si lo dije mientras estaba enojado, mientras estaba feliz, si lo dije mientras estaba limpio, mientras estaba sucio, eso va a ser el componente no verbal. Entonces, importante que entendamos que la comunicación siempre va a ser en grandes rasgos dividida entre no verbal y verbal. ¿Ok? La competencia semiótica. Aquí yo les puse estos dos ositos porque quiero que recuerden que cuando hablamos de semiótica hablamos de representación. ¿Qué representa esta cosa? ¿Qué representa esta cosa? Aquí tengo estos ositos. ¿Qué representan? Muy probablemente ustedes dirán, representa amor, representa cariño, son tiernos. Pero si nos fijamos de una manera más concreta,
estos ositos no deberían representar eso. Son valores que nosotros asumimos de lo que estamos viendo. A eso se le conoce como semiótica, algo que es significado a través de la representación. Esto es comparado a la semántica, que es muchas veces confundido con la semiótica. Cuando hablamos de semiótica hablamos de representación y cuando hablamos de semántica hablamos de significado. Importante hacer esa aclaración. Entonces, cuando somos docentes, ¿en qué nos importa esa competencia semiótica? Bueno, pues es la capacidad para generar y descifrar contenido comunicativo a través de lo representativo. Unos brazos cruzados. ¿Qué quiero decir cuando tengo mis brazos cruzados? Una mirada, mi atuendo, si estoy limpio, los turnos en los que dejo hablar a mis estudiantes, ¿estoy hablando todo el tiempo o estoy pidiendo que ellos interactúen? Esa es la competencia semiótica. Ahora viene la competencia pragmática. Esta se refiere a los significados derivados de la cultura. Por ejemplo, en mi cultura está permitido que hable mientras que como. Está permitido que hable por encima de los demás, el lenguaje peyorativo. Está permitido que si soy un profesor le dé mucha autoridad a mis estudiantes. Bueno, esto va a depender mucho de las culturas. Por ejemplo, en la mayoría de las culturas occidentales, incluida en la que nosotros estamos, se espera bastante interacción por parte de nuestros estudiantes. Entonces se considera como positivo que yo le dé la oportunidad de hablar y de inferir conocimiento a mis estudiantes. Contrario, por ejemplo, con la cultura japonesa, donde se espera completa autoridad. Y de hecho, si usted no es autoritario en esa cultura, se vería como una falta de respeto, siendo profesores. Entonces es importante que nosotros los profesores hagamos un diagnóstico cultural sobre qué puedo hacer y qué se espera de mí como profesor. Bien, por último tenemos la habilidad pedagógica y es la habilidad docente para reconocer aspectos que faciliten o dificulten la transmisión de conocimiento. Con esto quiero decir que es importante que nos volvamos prácticamente como radares y logremos determinar qué cosas están siendo buenas para nuestros estudiantes y qué cosas no son tan buenas. En un ejemplo que tengo aquí, yo pongo a X grupo parece no gustarle el humor que yo uso, entonces tal vez debería ser un poquito más serio. O a X grupo parece gustarle mejor cuando hablo de historias. Debo mirar si mis lecciones son muy instructivas o si debería volverlas un poquito más narrativas. Recuerde que lo importante no es lo que el profesor enseña, sino lo que los estudiantes aprenden. Entonces tengan esto muy en cuenta. Algunos consejos. Procure mostrar empatía, sea más humano. Recuerde que usted está enseñando a personas. Aquí vale la pena recalcar, olvidarse un poquito de la teoría y recordar que usted está formando personas e inevitablemente las está educando para el futuro de sus vidas. Otra cosa, muestre control de su lección, demuestre cariño por sus estudiantes y finalmente, evite desalentar a sus estudiantes. Contrario a esto, busque que sus estudiantes sean motivados por sus mensajes. Llegamos al final de esta presentación y como conclusión, yo les quiero dejar, no pretenda enfocar toda su atención en la comunicación. Solo recuerde que su objetivo es el de propiciar conocimientos y el de facilitar el consumo de información. Yo entiendo, es un poquito contradictorio con lo que hemos venido hablando acerca de las habilidades y las competencias, pero mi invitación es que centren toda su atención en el regalo que le están dando a sus estudiantes. Cuando nos centramos mucho en, en nosotros mismos, nos va a pasar algo y es que nos volvemos autoconscientes y cuando somos autoconscientes en medio de una lección, nos ponemos nerviosos,
hablamos lo que no es. Entonces, relájese y procure recordar que usted está hablando con el objetivo de darle algo a alguien. Muy importante eso. Estas fueron las referencias que usé. Espero que les haya gustado y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.